Hola amigos, bienvenidos una vez más a otra emisión de Noticias al Día 024 con las últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy, 16 de febrero del 2022. Noticias importantes. Juan Guaidó denunciará a Trinidad y Tobago por maltratar a los migrantes venezolanos. ONG Justicia Venezolana considera superficial la reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Washington pone fin a la orden de la mascarilla en interiores y prueba de vacunas. Iniciamos con esta emisión de Noticias de Venezuela hoy, con la noticia publicada en el periódico El Nacional. Juan Guaidó denunciará a Trinidad y Tobago por maltratar a los migrantes venezolanos. Juan Guaidó anunció este martes que denunciará a Trinidad y Tobago por maltrato reiterado a los migrantes venezolanos. Ello tras la muerte a tiros de un niño que migraba junto con su madre a ese país isleño en una embarcación que la Guardia Costera Trinitaria avalió. Vamos a denunciar a Trinidad y Tobago por maltrato reiterado a los migrantes venezolanos, no solamente dispararles, negarles documentación, deportarlos, bloquearle ingresos generando naufragios, expresó Guaidó en conferencia de prensa en Caracas. Añadió que la misión permanente de la oposición ante la Organización de Estados Americanos hizo la diligencia directamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para buscar 7 elementos concretos en el caso y hacer justicia. Responsabilizar a la Guardia Costera de Trinidad y Tobago por el asesinato de este bebé, definir quién asesinó a esta criatura, dónde está la responsable y establecer el uso desproporcionado de la fuerza con la que la Guardia Costera actuó para embestir a una pequeña embarcación de madera con refugiados venezolanos. Asimismo, dijo que pedirán a la Fiscalía de la isla caribeña que se abra una investigación de lo ocurrido para que haya justicia. Debe haber responsables y el señor primer ministro debe llamarlos como lo que son. Es un asesinato y se deben establecer responsabilidades y el respeto a los derechos humanos, manifestó. El opositor añadió que hay 35 venezolanos deportados desde el país insular que corren peligro, porque algunos formaron parte de las Fuerzas Armadas de Venezuela, por lo que también pedirán protección para esas personas. Más allá de las acciones que vamos a tomar, no se nos olvida quién es el absoluto responsable de esta tragedia. No se nos olvida quién es el que acción y omisión ha empujado a los venezolanos al mar. El responsable es la dictadura de Nicolás Maduro. El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, afirmó que la muerte del niño venezolano el 5 de febrero fue un accidente, al tiempo que defendía el trabajo de los guardacostas ante la controversia despertada. Sostuvo en Facebook que los miembros de la Guardia Costera estaban cumpliendo órdenes razonables y profesionales bajo protocolos y leyes internacionales. Todo pese a que los disparos acabaron con la vida del bebé que migraba junto con su madre. La Guardia Costera justificó que abrió fuego contra la embarcación en la que viajaban en un intento de detener a los migrantes y en defensa propia, alegando que habían intentado embestirlos. La policía y la Guardia Costera de Trinidad y Tobago puso en marcha 2 investigaciones simultáneas para aclarar las circunstancias de la muerte. Continuamos con esta emisión de Noticias de Venezuela hoy, con la noticia publicada en el periódico El Nacional. ONG Justicia Venezolana considera superficial la reforma del Código Orgánico Procesal Penal. La ONG Justicia Venezolana afirmó este martes que la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, aprobado por el Parlamento en septiembre pasado, es superficial al no resolver la grave situación del sistema de justicia del país. Consideramos que se trata de una reforma superficial y que la misma no resolverá la grave situación del sistema de justicia penal venezolano. Se requiere, sí, una nueva reforma verdaderamente sustancial del Código Orgánico Procesal Penal, señaló la organización en un informe compartido en su cuenta de Twitter. Indicó que los cambios deben venir acompañados del rescate de la autonomía e independencia de los jueces
quienes son en definitiva los encargados en que se cumpla la Constitución y la ley. Gran parte de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal luce positiva y acertada, ya que a primera vista y en principio, por ejemplo, ampliar los derechos de las víctimas o reducir los lapsos procesales evidentemente resulta cónsono en el principio de progresividad de los derechos humanos, señaló la justicia venezolana. Sin embargo, prosiguió, en la práctica no se corregirán algunos aspectos que se vienen arrastrando en la sustentación de casos penales, sobre todo los seguidos contra los presos políticos. La ONG expuso que el retardo procesal o dictamen indiscriminado de medidas privativas de libertad indefinidas en el tiempo no será una situación que se vaya a corregir con acotar los lapsos procesales en la celebración de los actos de la audiencia preliminar y el juicio oral y público. Adicional a lo expuesto y lejos, entonces, que esta reforma genere cambios positivos, mientras tengamos jueces carentes de autonomía e independencia, la situación no va a mejorar, agregó. El 16 de septiembre, el Parlamento venezolano, con 92% de sus escaños ocupados por diputados chavistas, aprobó una reforma del Código Orgánico Procesal Penal que mejora, según el presidente del Legislativo Jorge Rodríguez, los derechos de los ciudadanos. Esta reforma implica el incremento del derecho del ciudadano común, la adjudicación de herramientas suficientes o en todo caso de herramientas útiles para prevenir el abuso de autoridad o cualquier dilación en el debido proceso, indicó entonces Rodríguez. La reforma al Código Orgánico Procesal Penal establece, entre otras cosas, una disminución de la discrecionalidad del Ministerio Público, la prohibición de que civiles puedan ser juzgados en tribunales militares y una reducción en los lapsos de audiencia, tal como explicaron parlamentarios chavistas. Seguimos con esta emisión de noticias de Venezuela Hoy. De la noticia publicada en el periódico El Nacional. Washington pone fin a la orden de la mascarilla en interiores y prueba de vacunas. La capital de Estados Unidos, Washington, pondrá fin a la exigencia de mostrar una prueba de vacunación para acceder a determinados establecimientos esta semana y retirará la orden de llevar mascarilla en algunos espacios públicos cerrados el 1 de marzo, informó este lunes su alcaldesa Muriel Bowser. El anuncio se produce en medio de la progresiva relajación del uso de tapabocas en numerosos estados del país, tras el impacto de la variante Omicron. Estamos en una situación mucho mejor ahora, señaló Bowser en una rueda de prensa. La alcaldesa indicó que pese a la retirada de la orden, los negocios de la ciudad podrán decidir si quieren mantener determinadas exigencias a sus clientes. La orden de mostrar una prueba de vacunación en vigor desde diciembre en Washington dejará de ser efectiva el 15 de febrero. Asimismo, mientras que la orden de llevar mascarilla en algunos espacios interiores como restaurantes, bares y gimnasio expirará el 1 de marzo. No obstante, Bowser precisó que en determinados lugares como los colegios o el transporte público, la exigencia de llevar cubrebocas seguirá vigente. Amigos, ahí están las noticias, las informaciones para el día de hoy. Esta emisión de noticias de Venezuela Hoy. Para nosotros, tu interacción con este video y este canal es muy importante. Es muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones. Así que anímate y déjanos tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos y familiares en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal y recuerda activar la campanita para que recibas las notificaciones de las próximas noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.